Hugo Álvarez es experto en empleabilidad, recursos humanos y CEO de la empresa Rise Job Hunting, para hablar de un tema que ha pasado un poco desapercibido en los medios de comunicación y en la prensa, pero como usted sabe, nos gusta a nosotros hablar de estas cosas importantes que muchas veces no tienen tanta difusión, pero sí nosotros la traemos porque son relevantes para nuestra audiencia. Y hace aproximadamente un mes, un grupo de parlamentarios del Partido Liberal presentó un proyecto de ley que busca obligar a las empresas a tener al menos un 10% de trabajadores sobre los 50 años. Sobre eso vamos a conversar con Hugo, que le damos la bienvenida y por supuesto le agradecemos estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Francisco, muy bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días. Bueno, así como lo adelantaba en la presentación, hay actualmente un proyecto de ley, aclaremos y bajemos también las expectativas de nuestros auditores, un proyecto de ley que puede pasar mucho tiempo en el Congreso, pero al menos se ha puesto en discusión, se ha puesto, se ha relevado de alguna forma esta realidad de que las personas a los 50 años son muy jóvenes para dejar de trabajar, pero son muy mayores también para emplearse. Y esa es una realidad de nuestro país hoy día. Sí, lamentablemente desde muchos años a la fecha se ha visto una tendencia donde un profesional que, como tú bien decías, cuando llega a una edad sobre los 50 años, la verdad es que se le dificulta muchísimo el poder volver a reinsertarse laboralmente y eso por distintos factores, digamos, o sea, dinamismo de la empresa, requisitos, costo que representa el profesional para una empresa por la experiencia que tiene. Y fíjate que por un lado yo encuentro que la iniciativa que están haciendo este grupo de diputados con este proyecto de ley es bastante buena. Tú dijiste efectivamente que no es algo inmediato, es algo que va a tomar un tiempo, puede que pase mucho y después de todo ese tiempo ni siquiera se apruebe. Pero sí es una iniciativa muy buena porque efectivamente existe una cantidad muy importante de profesionales que llegan a sobrepasar los 50 años y ya no pueden emplearse, ya no pueden encontrar trabajo nuevamente. Entonces, ¿qué tienen que hacer? O emprender o ir por el lado de la consultoría. Entonces, este proyecto viene bastante bien como iniciativa, pero sí hay que hacer una segregación, una separación entre los aspectos positivos y los que yo creo que habría que mejorar respecto a este proyecto de ley. Ya, ¿y eso cuáles son? A ver, primero, rescatar lo positivo de incentivar a las empresas a contratar a profesionales que estén sobre los 50 años, eso evidentemente es muy bueno, pero por otro lado no existen políticas de apoyo a esta contratación, solamente son sanciones y amenazas que se están dando a las empresas. De hecho, los titulares cuando salió esta nota decía, el grupo de diputados quiere obligar a empresas a que al menos 10% de los trabajadores tengan más de 50 años. Claro. Entonces el concepto de obligar no es muy bueno. Y finalmente, bueno, esto ya es otro ámbito, pero al final el Partido Liberal es el que propone este proyecto de ley, un Partido Liberal que propone una ley que obligue. Eso como que resuena un poco como contradictorio. Y si, de hecho, si tú te vas un poco más al detalle de lo que dice este proyecto de ley, esta obligación viene a través de la sanción. Que es la forma en la que en Chile se hacen las cosas, digamos. O sea, si tú no cumples como empresa con los porcentajes que ellos establecen, desde 50 trabajadores tú tienes que tener sobre el 10% de empleados con más de 50 años, y si tienes más de 200 trabajadores tiene que ser la cuarta parte, el 25%. Entonces, es bastante exigente, y si es que no cumplen las empresas, la única condición que está por medio, el único soporte a este proyecto de ley son las multas que están asociadas por no tener a estos trabajadores contratados. Y no se les puede pedir más sobretrabajo, no se les puede pagar un sueldo diferencial tampoco. Entonces, claro, está muy en pañales aún, tiene que ser desarrollada, y yo creo que la parte que se tiene que desarrollar son los incentivos y el apoyo del Estado, del gobierno, a este tipo de iniciativas. Subvenciones, capacitaciones, incentivo al ahorro, algún tipo de beneficio que tengan las empresas que hagan esta implementación de contratar a personal de más de 50. Claro, esto es como me estaba acordando, a propósito de que estamos en una radio, de esta ley que obliga a emitir un porcentaje de música nacional dentro de la programación diaria. O sea, en el fondo es como, viene a ser un poco como la misma filosofía. Entonces hay que obligar, para generar ciertas cosas o ciertos incentivos en la población, hay que obligar
a las empresas incumbentes a tales cosas. Tú lo decías, aquí la obligación recae en una sanción económica si es que no, si es que no se cumple, pero no recae tampoco en un apoyo, en una política pública, en algo que incentive también la contratación de la gente mayor. Exacto. ¿Qué incentivos hay también para las empresas? Esa es la mirada práctica que hay que darle a esto. Hoy en día solamente sanción. Y por el lado de los trabajadores también hay que darle una mirada. Ok, las empresas van a comenzar a contratar a profesionales sobre los 50 años, pero ¿qué requisitos tienen que cumplir los profesionales de 50 años? ¿A qué tienen que apegarse? ¿Van a ser las mismas condiciones laborales de contratación y de vinculación y de horario de trabajo? Perfecto. Pero también tiene que haber un marco de trabajo, de requisitos mínimos, porque claro, cuando el profesional llega a cierta edad, le empieza a costar mucho, y es lo que vemos nosotros en Rise Job Hunting, que nos dedicamos a esto, digamos, de la reubicación laboral. Nosotros vemos que al profesional cuando llega a cierta edad le cuesta mucho mantenerse activo tecnológicamente, claro, con las nuevas tendencias, con las nuevas implementaciones, los nuevos programas, los software, todo lo que está saliendo hoy en día, los protocolos, las metodologías, las certificaciones. Entonces tiene que haber también por parte del trabajador una nivelación que no se aborda en este proyecto de ley tampoco, sobre todo hoy en día, con cómo está penetrando de fuerte la inteligencia artificial en el mercado. La implementación de la inteligencia artificial se está literalmente comiendo muchos puestos de trabajo, y el tema viene y va a seguir viniendo muy fuerte. Sí, bueno, tú lo decías, ustedes lo están viendo en la empresa porque a eso se dedican, pero ¿cuál es la realidad hoy día de una persona de 50 años que queda sin empleo? A ver, lo primero que hace una persona de 50 años que queda sin empleo es tomarse un break, porque sabe que está, lamentablemente por la condición del país, por la condición de Chile, sabe que está en una situación complicada, sabe que le va a costar. Empieza a agilizar algunas redes de contacto, empieza a contactar a algunos conocidos. Lamentablemente este proceso nosotros lo vemos siempre, empiezan a notar que cada vez empieza a ser más angosto el camino para poder encontrar un empleo. Luego empiezan a replantearse qué hacer profesionalmente cuando ya después de unos meses no encuentran empleo, y finalmente la gran mayoría termina haciendo consultorías. Termina haciendo consultorías, poniendo a disposición el conocimiento para empresas, para proyectos en particular, o emprenden, que son los dos caminos que van a seguir. Algunos lamentablemente no pueden tomar por ninguna de esas dos opciones, no les va bien por ninguna de las dos, y tienen que optar por trabajar en estas aplicaciones de delivery o aplicaciones de trabajo part-time, pero esos son los tres caminos más comunes que nosotros vemos, y es muy lamentable también, obviamente. Ahora, el ámbito de la consultoría senior también es un ámbito importante y relevante para las empresas, porque finalmente se incorporan conocimientos, se incorpora experiencia a una empresa sin necesidad tampoco de aumentar la planilla. Sí, claro, mientras los costos estén acorde a lo que la empresa está, digamos, necesitando, claro, en términos de plazo, que sea algo puntual, que sea ir a resolver o implementar o diseñar una implementación como tal. Obviamente la empresa lo que va a hacer, y también yo lo he visto, que comienzan haciendo consultoría, y un escenario bastante atractivo también, y esto les permite a los profesionales generar un vínculo con la empresa, que vean el conocimiento y la capacidad que tienen de aporte, de valor. Y ahí en algunas ocasiones se genera esto, digamos, oye, en vez de armar un proyecto, ¿por qué no te venía a trabajar con nosotros? Claro. Y se lo traen a trabajar y lo contratan. Eso yo lo he visto un montón de veces, de hecho, gente conocida mía lo ha logrado, pero son casos muy puntuales, porque la empresa siempre va a buscar el tener el control en términos de, ok, tú me vas a dar un servicio, perfecto, el servicio tiene cierto marco referencial económico, contractual, legal, etcétera, y con eso nosotros vamos a trabajar en conjunto. Pero se da también, o sea, la consultoría es un muy buen negocio siempre y cuando el profesional que tiene esa tremenda experiencia, tiene más de 50 años, tenga la capacidad y el entorno, el mercado, para poder rentabilizar todo ese conocimiento. Bueno, me imagino también que surgen las redes también ahí entre los mayores de 50 que son amigos, que se conocieron en el trabajo y también pueden juntar sinergias para estas consultorías y hacerlas ya no tan independientes, ya no tan como una persona sola, sino con un equipo también que puede apoyar esto. ¿Cómo quiero preguntarte por los centennials, los millennials, los que están entrando? ¿Efectivamente están reemplazando a la mano de obra quizás un poquito más cara o más como serían estas personas de 50 años o más?
A ver, nosotros acabamos de posicionar a una persona de más de 50 años y no fue reemplazada por un millennial, parto por ahí. Creo que no es algo de ahora, sino que de muchos años atrás siempre los profesionales que son jóvenes tienden a cumplir ciertas características que son atractivas para las empresas, para ciertas posiciones de entrada. De partida, el costo de contratación, que es mucho más inferior que un profesional de 50 años que obviamente no debería entrar a una posición de analista, sino en una posición gerencial o de primera línea, o C-level position, que le llaman también, que son CEO o otro tipo de posiciones. Eso por un lado, y por otro lado la adaptabilidad que puede tener un profesional joven, porque están con todas las ganas de aprender. Ellos lo único que quieren hoy en día es aprender, es crecer, desarrollarse, verse enfrentado a desafíos. En cambio, el profesional que tiene más de 50 se caracteriza por tener un gran capital de conocimiento y el foco principal es ponerlo a disposición, ¿ya? Y eso puede jugar en ocasiones en contra con la adaptabilidad que pudiera tener frente a los desafíos de la empresa. Claro. No sé si lo puedo explicar claramente, pero el profesional joven tiene más adaptabilidad, es más dinámico, va a aprender. En cambio, el profesional de más de 50 generalmente va a aportar el conocimiento y la experiencia, que ojo, ambos son muy valiosos. No quiero priorizar uno por sobre el otro, son muy valiosos los dos. Pero generalmente una empresa que busca más dinamismo, que está enfrentándose a un mercado desafiante como es hoy día el mercado chileno, tiende mucho más a optar por el profesional joven y en ocasiones no logran ver el tremendo beneficio que tiene contratar a un profesional de más de 50 años. Claro. Te quiero llevar a otro tema, Hugo, los minutos que nos quedan de programa. Y tiene que ver con la especialización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. ¿Cómo ha cambiado el requisito de los conocimientos de los profesionales en Chile? Yo hace un tiempo atrás viví en España y ya por allá por el año 2016, en España, fíjate que la carrera profesional importaba poco. Yo estuve trabajando en departamentos de marketing, en departamentos comerciales de empresas grandes y tenía colegas que eran actores, artistas, desempeñando funciones también que en Chile, si lo pudiésemos asimilar, las tendría que realizar alguien con una profesión acorde. Eso ha cambiado hoy día, tanta especialización que existe en internet, cursos online, ha cambiado un poco la visión de la empresa de los perfiles de gente que se necesitan. Qué buena pregunta, porque a ver, nosotros vemos un escenario bastante mezclado en lo que las empresas piden. Muchas veces, partamos sobre una base de que no existe un estándar de reclutamiento formal y legalizado en Chile. ¿Qué quiere decir? Que si hoy en día en Chile quiero contratar a un gerente comercial, ejemplo, a un jefe comercial, yo tengo que seguir ciertos estándares. Muchas contrataciones son en base a intuición, porque las empresas están preparadas, digamos, para poder enfrentar el negocio, pero no necesariamente van a estar preparadas para poder diseñar lo que requieren como capital humano. Partamos con esa base. Segundo, una vez que la empresa comienza un proceso de contratación, muchas veces no tienen en claro lo que están buscando. Y eso lleva a que hoy en día existen empresas que aún siguen con lo de, oye, yo quiero profesionales que sean solamente universidades estatales, de las universidades reconocidas. Y a nosotros nos pasa, nosotros dijimos, oye, pero mira, acá tenemos a alguien que cumple perfectamente con la experiencia, con el cargo, yo lo hablo incluso con el equipo de Chile, cumple con todo. No, pero es que la empresa pidió que, o el reclutador, o el headhunter a veces, no, tiene el cliente que es muy exquisito y quiere que él venga o de la Chile o de la Católica. Eso se sigue dando, pero yo diría que es más un capricho en algunos casos de la empresa. Porque con el tiempo se van dando cuenta de que realmente no van a encontrar esos profesionales, no van a estar siempre disponibles para la contratación y ahí van aprendiendo a mutar sus requerimientos. ¿Cuál es el mensaje de fondo acá? De que se sigue dando en algunos casos muy puntuales, pero es algo que cada vez está evolucionando más y se da más en los casos de posiciones de entrada, en analistas, quizás alguna jefatura, pero ya cuando van avanzando los profesionales, efectivamente ahí lo que pesa mucho más es la experiencia, sin dejar de lado ciertas excepciones que siguen estando, claro, de empresas que digan, oye, ya sabes que aunque sea gerente, cumpla con todo, igual necesito que venga de cierta universidad. Claro. Oye, te queremos agradecer por estar con nosotros esta mañana, Hugo Álvarez. Voy a leer bien el nombre de la empresa. Rise Job Hunting, ¿no? Está perfecto, mejor no podría haberlo dicho. ¿Cuáles son las redes sociales? Cuéntanos para que la gente pueda encontrarlos a ustedes.
risejobhunting.chile, Instagram, y Rise Job Hunting Chile en LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar igual en YouTube. Perfecto. Estamos presentes en todas las redes. El dato, entonces. Muchas gracias por acompañarnos y que tengas una muy buena jornada. Gracias, igual. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Y así nosotros estamos llegando al final